Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? Quiere decir que nosotros enseñamos la palabra como versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia por todas las preguntas bíblicas que nos siguen enviando a través del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Nosotros recibimos cada día todas sus preguntas por escrito, por texto en el aplicativo de WhatsApp. Y el número es gratis por todas partes del mundo. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que muchas veces incorporamos esas preguntas que en cuanto ya hemos respondido, contestado individualmente, pero también lo incluimos muchas veces en el siguiente programa cuando estamos enseñando la palabra del Señor. Y permíteme compartir el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas por texto y nosotros vamos a responder individualmente. Y también para aquellos que no saben que nuestro Ministerio de Enseñanza se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, Perú. Y para nuestra audiencia que está localizada en Cusco, Perú, permíteme extenderle cordialmente una invitación para visitar la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso, que es la parte baja de Huanacapa, Garcilaso y Huanacapa. Ahí está edificio 305, hay un edificio alto de 6 pisos blanco y la iglesia ocupa todo el 5º piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor. Y ahí tenemos los cultos a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y luego a las 10:30 en punto comienza el culto principal. ¿Con quién? Con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra versículo por versículo igualmente, y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos a ustedes, para que puedan entrar en el compañerismo de amor, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y luego los miércoles tienen el estudio bíblico y el culto de oración a las 6 p.m. y todos los cultos comienzan a tiempo, precisamente a tiempo. Y para ustedes que se encuentran en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, donde nosotros estamos ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road. Y ahí tenemos los cultos a las 8 de la mañana en español y luego a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, comuníquese igualmente con nosotros, donde el número del WhatsApp, el chat es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor, específicamente en Romanos capítulo 7, y ahí donde estamos ahora en versículo 21 hasta 23, el versículo 21 hasta 23, donde estamos continuando estudiando la palabra, y como es nuestra costumbre, nosotros típicamente leemos 2 versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, para asegurar que estamos en la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, sobre el mismo tiempo, sobre el mismo tema. Muy bien. En la versión cristiana vamos a leer primeramente Romanos capítulo 7, versículo 21 hasta 23, y el punto o el tema que se está llevando a cabo aquí del versículo 21 hasta 23 es hablando la ley del pecado y la ley de la mente. La ley del pecado y la ley de la mente, en otra palabra, hablando del hombre interior, ¿no? Y aquí llegamos hoy a la tercera confesión de Pablo, que se encuentra 2 leyes, 2 fuerzas en su interior. 2 leyes, 2 fuerzas en su interior. Hay una lucha que se encuentra dentro del ser humano. Ahora, entre los judíos, ellos tenían este mismo concepto. No sé si nunca han visto ustedes las caricaturas.
Y me recuerda años y años y años atrás, en la década de los 50, 60, que había caricaturas donde se le presentaba un angelito aquí a la persona y un diablito aquí, ¿no? Y el ángel le decía, no, no hagas tal cosa, y el diablito le decía, sí, hazlo. Y era una lucha entre un angelito y un diablito, ¿no? Y eso era muy, muy popular en las caricaturas, ¿no? Bueno, eso se nombra Yetzer Hará en hebreo, Yetzer Hará, ¿no? Eso significa que hay dos fuerzas, ¿no? Dos poderes, dos leyes que están luchando dentro del ser humano, donde él dice, voy a pecar, no voy a pecar, debo de pecar, no debo de pecar. Esto es algo real. Este es el tema que se está tratando aquí en versículo 21, 22 y 23 de Romanos capítulo 7. Vamos a leer. En la versión cristiana primeramente dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me delito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 21 hasta 23, escuche bien. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Esta es una tremenda realidad. Y, y nosotros no le prestamos buen servicio al pueblo si nosotros ignoramos la realidad de esta lucha. Esta es una batalla, es una pelea real en la vida de cada persona, donde diariamente tiene que tomar decisiones. Si voy a hacer lo correcto o no voy a hacer lo correcto. Voy a caminar con integridad o no voy a caminar con integridad. Voy a ser un hombre justo o voy a ser un hombre impío. Nosotros tenemos que entender que esta es una tremenda realidad en la vida de muchas personas, ¿sí? Y cada persona, si es que somos honestos, tenemos que reconocer que nosotros tenemos que luchar. Y este es el tema que el apóstol Pablo está atacando aquí. Simplemente en cuanto Pablo desea hacer el bien, inmediatamente se ve confrontando por una ley del mal, confrontando por una ley del mal que se encuentra aquí en versículo 21, donde dice, versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Note que la ley del pecado y la ley del mal combate contra la ley del hombre interior, la ley de su mente. Él tiene que luchar. Mira lo que dice en el siguiente versículo, en Romanos capítulo 7, versículo 22, dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Note bien conmigo, por favor, y quiero que usted vea conmigo varios puntos que yo quiero tocar aquí del versículo 21 hasta 23. El primer punto es esto, que la ley del mal o la ley del pecado significa que el pecado es una ley. Eso es lo que tú tienes que entender. Es una ley diabólica, pero es una ley. Es una regla, es una fuerza, es un principio, es una disposición, es un impulso, es una tendencia, es una corrupción, es una depravación dentro de la naturaleza humana o del ser interior. Todos nosotros tenemos estas cosas dentro de nosotros. Reside, habita, mora en nosotros, en nuestra naturaleza. Y tenemos que reconocer esa tremenda verdad. Ahora, es llamado ley. ¿Por qué? ¿Por qué es llamado ley? Me encanta esta pregunta de parte de nuestra audiencia. La pregunta es, ¿por qué se nombra ley? Bueno, es llamado ley debido a su regularidad. Debido a su regularidad, surge y rige todo el tiempo. O sea, es una ley. Siempre está funcionando, siempre está dando vueltas, siempre está funcionando. Por esa razón es una ley.
debido a su permanente poder controlador. Debido a su permanente poder controlador. Tengo que luchar. Me quiere controlar. Yo en estos días me levanto bien tempranito, ¿no? Y típicamente yo salgo de mi casa a caminar, ¿no? Y yo salgo de mi casa a caminar entre 3 o 5 millas en la mañana. Yo voy, me gusta caminar porque primeramente es oscuro, hace frío, ¿no? Y el sol no me está pegando, ¿no? Y voy y tomo el tiempo para caminar, no solamente para mí, no es solamente es mi ejercicio físico que me ayuda como digo, regular la azúcar y mi presión. Todo eso yo lo tengo normal. ¿Por qué? Porque ahora he desarrollado un sistema donde yo voy tempranito para caminar entre 5 y entre 3 y 5 millas, algunas veces un poquito más. Y también es el tiempo donde yo tomo el tiempo para hablar con Dios. Estoy solo caminando en las calles. Yo tomo 1 hora y media, 2 horas. Típicamente termino a las 7:30 de la mañana. Yo regreso a casa, estoy caminando y es mi tiempo de hablar con Dios. Puedo hablar, ¿qué me importa lo que piense la gente? Yo le estoy hablando en voz alta, Señor, ayúdame, yo tengo esta lucha, estoy luchando con este pecado, con este pensamiento, este sentimiento. Señor, yo reconozco que como ser humano yo tengo que luchar igual como vos, igual como cualquier otra persona. Yo también me molesto como cualquier otra persona. Yo también me enojo como cualquier otra persona. ¿Me entiende? Si yo tengo que pedir, Señor, borra esto de mí, límpiame, lávame, Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame. ¿Por qué? Porque el interior, porque esta ley está presionando, me está pegando, me está golpeando, asegurar que yo voy a caer en una trampa. Todos nosotros, si es que somos honestos, tenemos que reconocer esta tremenda realidad. Es llamado ley debido a su regularidad. Surge y rige todo el tiempo. Es llamado ley debido a su permanente poder controlador. Es llamado ley porque es imposible romper su vigencia y dejar de pecar. Es llamado ley porque ha cautivado y esclavizado la naturaleza del hombre. Esta es la tremenda realidad. Mira lo que él dice en versículo 14. En Romanos capítulo 7, versículo 14. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma. Dice, estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu, pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Todos nosotros tenemos que simplemente luchar. Esta es una tremenda realidad. Todo hombre que deja que la ley del pecado, deja que la ley del pecado rija su vida, es un miserable y desamparada víctima del pecado. Esto es una lucha, tenemos que pelear, tenemos que echarle mano a la cosa, echarle el hombro y meterle y luchar, porque si tú no luchas, tú vas a caer en el juego de la trampa de la ley del pecado. La segunda cosa es esto. La ley del hombre interior o la ley de la mente significa varias cosas. O sea que ahora estoy respondiendo a otra pregunta de parte de nuestra audiencia, ¿eh? ¿Qué significa la ley del hombre interior? ¿No? Bueno, la ley del hombre interior o la ley de la mente significa primeramente la primera cosa que significa es la naturaleza divina de Dios implantada dentro del creyente. Vamos a hablar del creyente. La naturaleza divina de Dios implantada dentro del creyente. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, por favor. Abre su Biblia. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. En 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Sabe qué? Vamos a leerlo en la versión católica, por favor. Y vale la pena. Mire bien, mire lo que dice en la versión católica, por favor. En 2 de Pedro, capítulo 1, en versículo 4. Versículo 4. Mira lo que dice aquí.
Lo dice así en esta forma. Dice, y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Esta es la ley del interior del hombre, ¿no? Que la naturaleza divina de Dios es implantada dentro del creyente cuando él llega y se arrepiente delante del Señor, ¿no? Y esto es algo que tú haces entre vos y Dios en privado, ¿no? Y tú le hablas al Señor y dices, Señor, perdóname de mis pecados. Y tú le hablas, así como nosotros estamos hablando ahorita. En privado tú vas y hablas con Dios y le pide, Señor, perdóname de mis pecados, perdóname de los pecados conocidos y desconocidos y lo que se me han olvidado. Ni me recuerdo. Señor, límpiame, lávame, perdóname, Señor. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Ayúdame a crecer en tu gracia. Ayúdame a crecer en tu amor. Ayúdame a crecer en tu misericordia. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a someterme a la autoridad de tu palabra. Tú le hablas a Dios como tú le quieres, pero háblale a Él directamente. A Él directamente y Dios te escucha. Y cuando uno llega a ese momento donde se siente que se ha arrepentido, algo sucede en la esfera espiritual donde Dios toca tu corazón. Dios toca tu corazón. Y tú comienzas a presenciar poco a poco un cambio radical en tu vida, poco a poco. Y tú comienzas a experimentar eso. ¿Y sabes lo que está pasando? Dios está implantando su naturaleza divina en su interior. Segundo, el nuevo hombre, porque ahora ya te conviertes en un nuevo hombre, espiritualmente hablando, ¿no? El nuevo hombre creado cuando el creyente ha nacido de nuevo. Vos vas a ser creado un hombre nuevo. Ahora, este mismo viejo de afuera es el mismo viejo de afuera. ¿Entiendes? Esto yo no lo voy a cambiar. ¿Sabe qué? Se va a poner peor todavía. Pero soy un nuevo hombre en el interior, en mi ser. ¿Cómo que yo sé eso? Mira, abre sus Biblias en Efesios capítulo 4. So vamos a rezar Efesios capítulo 4, por favor. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4. Note bien lo que dice en versículo 23 y 24. Versículo 23 y 24 de Efesios capítulo 4. En la versión cristiana, primeramente dice así: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 23 y 24 dice: de este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del nuevo hombre, del hombre nuevo creado a la imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Esto es una obra que Dios hace en la vida cuando tú llegas al momento y dices, ¿sabe qué? Yo estoy ya harto de mi persona, harto de mi vida. Todo lo que yo toco está dañado, estoy arruinando, estoy destruyendo todo. Señor, haz algo. Lávame, límpiame, perdóname. Haz lo que tú tienes que hacer, conmigo, Señor. Haz algo conmigo, porque ya a la sola yo estoy destruyendo todo. Yo necesito morir del viejo hombre y nacer de nuevo. Mira, en el libro de Colosenses capítulo 3, por favor, abre sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3. Vamos ahí, por favor. Y mira lo que dice en versículo 10. En versículo 10, Colosenses capítulo 3. En la versión cristiana primeramente dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En la versión cristiana, en la versión católica, dice así: y revístanse del hombre nuevo que, en busca de un conocimiento cada vez más profundo,
se va renovando a la imagen de su creador, ¿no? Note bien, la ley del hombre interior es que la otra cosa es, el otro punto es que la presencia permanente de Cristo, la presencia permanente de Cristo en la vida del creyente, la presencia permanente de la vida de Cristo en la vida del creyente, ¿eh? Cristo viene y él ocupa, él toma su lugar en tu corazón, en su ser, en tu conciencia, en tu persona. Es lo que nosotros nombramos el hombre interior, ¿no? Él viene él viene aquí para habitar permanente en tu persona. Y de ahí en adelante tú no andas a las solas. Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Mira lo que dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Mira lo que dice. Vamos ahí. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Mira lo que dice, versículo 18. Versículo 18. Correcto, mira lo que dice. En la versión cristiana dice así: no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Mira, esta es la promesa de Dios, Jesús. Así a cada uno que es un creyente verdadero. Él dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Dios no nos va a abandonar. En la versión católica lo dice así, versículo 18, dice, no los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes. Mira, a mí me llama la atención que en la versión cristiana, en la versión católica, dice la misma cosa. ¿Pero por qué? Porque tenemos un solo Dios. Un solo Dios. Ahora, baja hasta el versículo 20. Mira, se me ocurre ahorita, mira lo que dice aquí, en versículo 20, en Juan 14, 20, mira lo que dice, en la versión cristiana dice, en ese día conoceréis, ¿no?, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, y yo en vosotros. Mira lo que dice en la versión católica, dice así, dice, cuando llegue aquel día reconocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. No existe la posibilidad de ser separado. Eso no existe. Mira, en el libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, por favor. Muy conocido versículo. En Gálatas, capítulo 2, mira lo que dice el versículo. Yo creo que es versículo 20. Deja ver. Sí. En Gálatas, capítulo 2, mira lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que resulta cuando uno nace de nuevo. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 20. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Mira, yo creo que tú sepas que la versión católica, igual como la versión cristiana, predica el Evangelio. Yo sé que muchos me dicen, ¿cómo? Seguro que sí. Seguro que sí. Eso simplemente muestra nuestra ignorancia o nuestro rechazo de las Escrituras. ¿Qué te puedo decir? La otra tremenda realidad en cuanto nosotros estamos respondiendo, ¿qué significa este asunto de la ley del hombre interior? Bueno, la otra cosa es la morada permanente del Espíritu Santo. La morada permanente del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, por favor. Vamos a regresar ahí, en Juan capítulo 14. Y como ustedes ya saben, yo nunca tengo prisa.
Mira que dice en Juan capítulo 14, en versículos 16 y 17, en la versión cristiana dice, y yo rogaré, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. Jesús está hablando y él dice, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la versión católica lo dice así, versículo 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de verdad que no puede recibir el mundo. ¿Por qué? Porque ni lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes está. A mí me llama mucho la atención que en las dos versiones de la Biblia, sea la cristiana o sea la católica, lo que está diciendo es que la persona que es un verdadero creyente, un verdadero genuino creyente, ¿entienden? Tiene esta promesa. Tiene esta tremenda promesa. Y la promesa es real. Ahora, miren lo que dice, baje hasta el versículo 26. En Juan capítulo 14, versículo 26, baje ahí, miren lo que dice. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús está hablando. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Miren lo que dice en la versión católica, lo dice así, versículo 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Todo. Tú y yo, mira, todos nosotros dependemos de la persona de Dios. Dependemos del Espíritu Santo. Mira, en 1 Corintios, por favor, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos muchas escrituras? Bueno, porque yo creo que tú te asegures que yo no estoy hablando de mis pensamientos. Mira, los pensamientos y los sentimientos de Eddie Ildefonso vale 0 menos 1. ¿De qué te importa lo que dice Eddie Ildefonso? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Es la palabra de Dios que tenemos que escuchar. Olvídate del mensajero. ¿Qué es el mensaje de Dios? Mira, en 1 Corintios capítulo 6, ahora el Espíritu Santo hace su obra en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo le tiene que recordar al creyente varias cosas. Y de vez en cuando Él tiene que recordarnos esta tremenda verdad. En 1 Corintios capítulo 6, nota lo que dice versículo 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Escuche bien, en la versión cristiana dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma, cuando él dice, versículo 19-20. Mire bien, en la versión cristiana, aquí está, la siguiente página, lo que dice. Él dice, o es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que han recibido de Dios y que habita en ustedes, ya no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque han sido comprados ¿y a qué precio? Den pues gloria a Dios con su cuerpo. Hemos sido comprados por la gracia de Dios. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, por favor. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 3. Le quiero mostrar algo. Bueno, estamos hablando de este asunto, ¿no? ¿De qué significa esta ley del hombre interior? Esta ley, ¿qué significa la presencia permanente de Cristo en la vida del creyente? Mira, es este punto. El hombre oculto del corazón
el hombre oculto del corazón. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Mira, en la versión católica lo dice así, sino por el interior y del corazón humano, el adorno imperecedero de un espíritu apacible y sereno. Esa es la verdadera belleza a los ojos de Dios. ¿Qué clase de corazón tienes? ¿Mm? ¿Qué clase de corazón tienes? Mira, dicho en forma más sencilla, la ley del hombre interior es la ley, es la regla, es la disposición, es el impulso, es la tendencia, es la acción del Espíritu Santo para agradar a Dios y deleitarse haciendo su voluntad. Esa es la ley del hombre interior. La confesión del apóstol Pablo es sorprendente. Él declara que la ley del pecado lucha contra la ley de su mente y que gana el dominio muchas veces. La ley del pecado lo cautiva y lo esclaviza. Y Pablo, mira, estamos hablando del gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo está luchando, él está diciendo, hey, ahora imagínense el resto de nosotros. Seguro que sí que vamos a tener lucha, seguro que sí, por favor, mira, Dios quiere que tú y yo reconozcamos que a las solas no podemos a las solas ganar esta batalla. Necesitamos a Dios. No el domingo en la mañana, lo necesitamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Vamos a regresar a Romanos capítulo 7, por favor. En Romanos capítulo 7, versículo 24. Ahora, hemos hablado en detalle versículo 21, 22, 23. Ahora vamos a llegar al siguiente punto. Aquí, en Romanos capítulo 7, versículo 24. Versículo 24, mira. Ahora, en este versículo, el tema principal está hablando de la lucha espiritual. Continúa. Hablando sobre la lucha espiritual, hablando de la santificación de Pablo. La cuarta confesión de Pablo es que él es un hombre desesperado y miserable que necesita un libertador. Ahora, imagina, si Pablo necesita un libertador, ¿no? Un libertador. ¿Cuánto más tú y yo no lo necesitamos? Seguro que sí. Mira lo que dice en versículo 24, Romanos 20. Él dice, miserable de mí. Y se queda, wow. Pablo dijo, ¿qué? Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Wow. En la versión católica, él dice así. Infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Aquí hay, como digo, aquí hay un sentido en que el hombre está caminando con una guerra civil en su interior. Tiene la capacidad de ver lo que es bueno, pero no puede hacerlo. Puede ver lo que es incorrecto, pero no puede dejar de hacerlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo no quiero hacer esto y lo hago. Mira, Pablo dice que él es, ¿cómo digo? La palabra que busco. Pablo dice que él es arrastrado, ¿no? En dos direcciones, tanto que era casi como si dos hombres estuvieran en un mismo cuerpo. Esto es lo que él está diciendo. Conoce lo correcto, pero hace lo malo. Sabía que era lo malo, sin embargo, era incapaz de apartarse de ello. Yo soy el único que entiende eso. ¿En serio? Yo creo que todos nosotros entendemos esto. Nos hacemos locos cuando nosotros no somos locos, por favor. Mira, déjame decirlo así, un poquito más.
No hay creyente. No hay creyente, no importa cuán avanzado esté en cuanto a santidad, que no pueda utilizar el mismo lenguaje utilizado por el apóstol Pablo. Hay una esclavitud, una capacidad de pecar dentro de la naturaleza del creyente que no puede resistir completamente. Es verdad que podía luchar contra el pecado y lo hacía y deseaba ser liberado de él, pero a pesar de todos sus esfuerzos, todavía se encuentra bajo su influencia. Esta es precisamente la esclavitud del pecado, el quedar apartado de la gloria de Dios. Con mucha frecuencia se encuentra desconfiando de Dios, siendo duro de corazón, amando al mundo y al yo, al gran yo, siendo muy soberbio, se lo puedo decir así, demasiado frío, se lo puedo decir así, muy indolente, se lo puedo decir así, desaprobando lo que es bueno y aprobando lo que aborrece. Esa es la realidad, esa es la lucha, esa es la pelea que tú y yo tenemos muchas veces en nuestras vidas. Gime, gime bajo el peso. Gime bajo el peso del pecado por estar destituido de la gloria de Dios y por no lograr conformarse a la imagen de Cristo. Desea andar en humildad y mansedumbre, ser lleno de frutos de amor, gozo y paz. Pero día tras día tras día encuentra la fuerza del pecado reafirmando su poder sobre él. Lucha y lucha y lucha en contra, pero encuentra que no puede hallar el poder de liberarse. El creyente siente ¿cómo lo digo? A veces el creyente siente un completo desamparo. Así él siente. Que sea real o no es otra cosa, pero él es el creyente siente. Él siente por esos momentos que él está en un completo desamparo y anhela y desea que Dios lo libre. Es un esclavo es un esclavo que busca y anhela la libertad. Como alguien ha dicho, este conflicto entre la carne y el espíritu continúa en nosotros mientras vivíamos, en algunos más, en otros menos, según uno y otro principio sea más fuerte. Sin embargo, el hombre entero es carne y espíritu y lucha consigo mismo hasta que es completamente espiritual, hasta que tú y yo entramos en la gloria del Señor. Es esta conciencia que lleva al creyente al conocimiento de que la liberación se encuentra solamente por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Mira, yo estoy dando una clase ahorita del libro de Hebreos, ¿no? Y me llama mucho la atención el libro de Hebreos. Pero le quiero mostrar algo. En el libro de Hebreos capítulo 6, vamos a abrir nuestras Biblias. Hebreos capítulo 6, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6. Si me recuerdo que es Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice el autor desconocido del libro de Hebreos, pero mire lo que él dice. Dice aquí, en Hebreos capítulo 6, versículo 6, él dice, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la pública. Mira lo que dice aquí. Mira. En la versión católica dice así. Si han caído, es imposible que se renueven otra vez por la conversión, siendo así que crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan al público ignominia. ¿Tú te recuerdas ya en el Antiguo Testamento? Deuteronomio capítulo 25. Vamos al Antiguo Testamento.
Deuteronomio capítulo 25, por favor. En capítulo 25, mira lo que dice aquí en versículo 17, no, 16. Deuteronomio capítulo 25, versículo 16 dice así. En la versión cristiana dice, porque de todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios. En la versión católica dice así, porque quien hace tales cosas y practica el fraude es detestable para el Señor tu Dios. En Salmo 5:4, el salmista dijo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Vamos a regresar a Romanos capítulo 7. Y vamos, por favor, en Romanos capítulo 7, el último versículo, versículo 25. No creía que íbamos a llegar ahí, ¿no? Pero mira que dice, en Romanos capítulo 7, versículo 25, el último versículo del capítulo dice esto, dice, tendré, mira, en la versión cristiana dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! En la versión católica dice así, tendré que agradecerle a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, resumiendo, soy yo mismo quien quien con la mente sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado. ¿Tú crees que tú estás caminando a las solas con este problema? Tú no caminas a las solas. La mayor parte de la gente que está en la iglesia están en esa misma lucha igual como vos. Mira, el tema que él está llevando aquí en este último versículo es la quinta confesión del apóstol Pablo, es que el gran libertador es el Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la lucha espiritual, la santificación, la liberación, la vida victoriosa. Él por fin llega con este principio. Cuando él dice en este último versículo del capítulo 7, él dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, la ley del pecado. Mira, es una exclamación. Es una exclamación. Pablo prorrumpe, ¿no?, en una alabanza a Dios porque hay una gloriosa liberación del pecado. Hay salida de esto. Hay una salida de esto. Pero note que la liberación no viene por medio, mira, la liberación no viene por medio de una ley de confesión humana. No. Porque nóteme que la liberación no viene por medio de algún poder poseído por el hombre. Mira, la liberación no viene por medio de alguna habilidad controlada por el hombre. La liberación no viene por medio de alguna cualidad y facultad superior. No, hombre, ¿pero cómo es que llega? Llega a través de lo que voy a mostrar. Mira. El primer punto que yo quiero tratar de enseñar aquí es esto. La liberación viene por medio del gran libertador mismo. La liberación viene por medio del gran libertador mismo, Jesucristo nuestro Señor. Él es quien, Él es el libertador del pecado. Solamente Él puede librar del pecado y Él deja esto bien, pero bien claro. En la Biblia dice así en Juan capítulo 14, versículo 6. En Juan 14, 6 dice, Jesús está hablando y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma que tú y yo entramos en la presencia del Padre Celestial es a través de su Hijo. Eso está súper claro, con todo respeto. Porque, mira, en la versión católica lo dice bien claro, igualmente. Mira lo que él dice, Juan capítulo 14, versículo 6. En la versión cristiana, católica dice así,
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Mira, con todo respeto, te puedes molestar todo lo que tú quieras conmigo, pero con todo respeto, ninguna Virgen María, ni la Guadalupe, ni ningún santo fulano o fulana te puede ayudar para entrar en la presencia del Padre. Solamente es por el Hijo. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia cristiana lo dice y la Biblia católica lo declara. Por esa razón, la palabra está bien clara. Tenemos la liberación, viene por medio del gran libertador mismo, Jesucristo nuestro Señor. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 2, por favor. En Mateo capítulo 9, versículo 2 dice esto, dice, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se levantó. En Mateo capítulo 26, versículo 28. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ninguna virgen, ningún santo derrama su sangre por los pecados. Y la única forma que tú puedes ser perdonado es a través del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, y Pedro hablando le dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2. En Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención, dice la Biblia. En él tenemos redención, ¿mediante qué? Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, 4, 5 y 6, por favor. Abre sus Biblias. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, 4, 5 y 6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Mira, Jesucristo libera. Él libera al creyente del pecado de dos maneras. Uno, Jesucristo justifica al creyente. Dos, Jesucristo pone al creyente bajo la gracia de Dios. La segunda tremenda verdad sobre esto es esto. Mira, sobre este punto es esto. Y este es lo que vamos a decir, la conclusión. Vamos a decirlo así. ¿Okay? La conclusión del apóstol Pablo es que sirve a la ley de Dios con su mente, esto es, con una mente renovada en la palabra. El creyente el creyente que verdaderamente, mira bien, el creyente que verdaderamente sabe que su liberación es por medio de Jesucristo, nuestro Señor, aprende algo. ¿Qué es lo que aprende? Aprende que su mente es transformada y renovada por Jesucristo. Aprende que su mente es nacida de nuevo y experimenta un nuevo nacimiento como lo ha hecho su viejo hombre. Aprende que su vieja mente se convierte en una nueva mente y que su viejo hombre se convierte en un nuevo hombre. Esta es la tremenda realidad. Mira, por esta razón, si tú eres un creyente verdadero, yo no conozco tu corazón, pero si tú eres, mira lo que dice el libro de Romanos, mira, esta es su tarea. Esta es su tarea. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo dice, y no os adaptéis a este mundo.
y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, ¿no es? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para la honra y la gloria. La pregunta es si eres un verdadero creyente y si no, arrepentidos, porque el reino de Dios se te ha acercado.